Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ahí cuando me pueda conectar, me pongo la cámara. Yo sé que usted quiere ver, pero justo estoy ¿Cómo complicada no? con la cámara. Por lo menos para escucharlo ya estoy al... Hemos quedado pocos. Desde el principio, que eran varios, se han ido aburriendo, parece. Bueno, es No, lógico. no, la materia es muy interesante. Lo que pasa es justo, bueno, por ejemplo, ahora hay otro Zoom de otra materia, entonces por ahí algunos están en esas materias y nos vamos Y tratando de dividir. claro, ya Yo lo que pasa estamos es que en esta materia tiene el fin tantas de, cositas. la parte final del curso siempre es complicada porque, bueno, están dando examen, están cursando otras materias y se empieza a mezclar un poco la cosa. Pero bueno, igualmente no la voy a demorar mucho tiempo, ya que está usted sola. No, por Pero favor. hoy teníamos que hablar de los medios de extinción de obligaciones. Si usted recuerda la primera parte del curso, una de las diferencias más importantes entre las obligaciones y los derechos reales era que las obligaciones se extinguen, necesariamente se extinguen, en cambio los derechos reales existen para perdurar. Los derechos reales son vitalicios. En cambio las obligaciones tienen en su nacimiento el germen de su extinción. No se concibe estar obligado siempre con el deudor con el acreedor con el deudor. En algún momento esa relación jurídica debe terminar. Lo ideal sería que termine por el medio elegido por las partes, si es una obligación contractual, y es que el deudor cumpla, que el deudor pague. Y si no, bueno, existen otros medios de extinción de obligaciones que ahora vamos a ver, y si no, existe la prescripción, es decir, el transcurso del tiempo y la inacción del titular para exigir del deudor el cumplimiento de la prestación, hace que la obligación por el transcurso del tiempo se extinga. Al lado del pago, que bueno, ya lo hemos visto, ya les hemos subido bastante información de pago en la plataforma, existen muchos otros medios que producen la extinción de las obligaciones. En el código, de manera sistemática, están mencionados algunos. A partir del artículo 921, se regula sobre la compensación, sobre la confusión, la novación, la dación en pago, la renuncia, la remisión y la imposibilidad de cumplimiento. Pero por otro lado, de manera asistemática, en el artículo 1641 se regula la transacción, que en el código anterior estaba regulada junto con estos medios de extinción. En cambio, este código ha decidido regular la transacción como un contrato y por eso la ha legislado junto con los otros contratos en particular. Además, hay otras obligaciones que tienen medios de extinción personales, digamos, específicos. Así, por ejemplo, las obligaciones inherentes a la persona se extinguen por la incapacidad o por la muerte del deudor. Yo doy siempre mi ejemplo. Si yo contrato a un violinista para que ejecute un concierto de violín esta noche en mi teatro, bueno, si el violinista se incapacita, es decir, se lastima la mano, o si se muere, esa obligación no se transmite a los herederos, sino que se extingue, porque únicamente ese deudor era el único que podía dar cumplimiento a la prestación. Y más en esa noche, solamente era para esa ¿Cómo? noche. Y No más le que era escucho. solamente para, que era solo para esa noche. Sí, por eso, Por digamos, eso. esa obligación se va a extinguir, no se puede reiterar en el futuro. Por otro lado, las obligaciones propter rem, ya lo hemos visto cuando se habló de las obligaciones propter rem, allá por el principio del curso, se extinguen por el abandono. El abandono que el titular de la relación de señorío, el titular de la cosa, haga respecto de la cosa en razón de la cual existe la obligación ambulatoria,
produce la extinción de esa obligación. Además, en las obligaciones contractuales, es decir, las obligaciones que existen dentro de un contrato, la extinción del contrato provoca por carácter transitivo la extinción de las obligaciones que contiene ese contrato. Así, ya sea la resolución o la rescisión o la revocación del contrato, provoca, por vía de consecuencia, la extinción de todas las obligaciones que existían como consecuencia de ese contrato. Hoy vamos a hacer una pasadita, un sobrevuelo, digamos, sobre los medios de extinción que menciona este capítulo 5, a partir del artículo 921. Y ahí está, la veo. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Ah, usted es la misma, ¿no? La que está abajo también es usted. Sí, me acuerdo en la última clase pasó lo mismo. Empecemos por la compensación. El artículo 921 define la compensación diciendo que la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Es decir, acá hay dos personas que reúnen recíprocamente la calidad de deudor y acreedor recíprocamente. Yo le debo 1.000 pesos a usted y usted me debe 500 pesos a mí. No tiene ningún sentido que yo vaya, le pague los 1.000 pesos y usted venga y me pague los 500. Directamente se compensan ambas obligaciones hasta el monto de la menor. Usted me debía 500, yo le debía 1.000, usted va a quedar solo debiéndome la diferencia. Perdón, yo voy a quedar solo debiéndole la diferencia. Hasta los 500 se extingue. Desde que, dice el código en el 921, desde que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. ¿Esto qué significa? Que las dos obligaciones, los 1.000 que yo le debo a usted y los 500 que usted me debe a mí, reúnen todos los requisitos del artículo 923 para que sean compensables. Es decir, que ambas obligaciones sean exigibles, es decir, que no haya ningún plazo de cumplimiento, que ambas obligaciones sean homogéneas, es decir, que sean de la misma naturaleza, que ambas obligaciones sean obligaciones de dar. No se puede compensar una obligación de dar con una obligación de hacer. Estos requisitos solo se exigen para lo que se denomina la compensación legal, que es la que regula el Código Civil. Pero existen otras 3 clases de compensaciones más. Al lado de la legal está la compensación facultativa, la compensación voluntaria o convencional y la compensación legal. Si ambas obligaciones reúnen todos los requisitos de 923, entonces se produce la compensación de forma automática, de pleno derecho, porque todas tienen los requisitos necesarios. Ahora, si falta algún requisito, por ejemplo, si yo le debo a usted la entrega de una suma de dinero y usted me debe a mí la ejecución de un hecho, por ejemplo, como no se puede dar la compensación legal, porque una es de hacer y la otra es de dar, sí podemos reunirnos y hacer un convenio de compensación. Ponernos de acuerdo en que, bueno, usted no realizará el hecho y yo no le realizaré el pago, por ejemplo. O lo que ambas partes, una vez que se reúnen, puedan llegar a convenir. Esta es la compensación voluntaria, que existe por voluntad de las partes y no por decisión de la ley. La otra clase de compensación, que se llama facultativa, está legislada en el artículo 927 del Código Civil y dice: la compensación facultativa actúa por la voluntad de una sola de las partes. ¿Cuál? Aquella que renuncia a un requisito faltante para la compensación legal que juega a favor suyo. Es decir, acá falta un requisito y yo renuncio, y ese requisito es el que a mí me beneficia,
y yo renuncio a ese requisito, entonces le puedo imponer la compensación a la otra. El ejemplo clásico que dan los autores es, si usted, por ejemplo, me debe a mí un caballo de carrera, usted es deudora de la entrega de un caballo de carrera, yo soy acreedor a ese caballo de carrera, y a su vez yo soy deudor respecto de usted de un caballo común. Como yo me beneficio como yo soy acreedor del caballo de mayor categoría, del caballo que vale más, yo puedo renunciar a ese requisito que me beneficia y decirle, Gabriela, compensemos. Yo no le entrego el caballo matungo a usted y usted no me entrega el pura sangre a mí. Pero yo soy el único que puedo imponerle a usted la compensación. Si no le impongo, si decido no renunciar a ese requisito, entonces no hay compensación posible. Yo cumpliré pagándole a usted con la entrega del caballo y usted deberá cumplir conmigo pagándome con la entrega del caballo de carrera. Y la cuarta clase de compensación es la compensación judicial, que se produce por decisión del juez. Es decir, acá los dos somos deudor y acreedor de obligaciones recíprocas, pero uno de los dos demanda judicialmente el cumplimiento de una de las obligaciones. El otro, al contestar la demanda, le opone la excepción de compensación. Señor juez, yo no cumplí a favor de la señora Gabriela porque ella a su vez me... Entonces el juez en la sentencia puede declarar que existe la compensación. Los efectos en tal caso se producirán a partir de la sentencia que así la declare. ¿Está? El otro modo de extinguir obligaciones que menciona el código es la confusión. La confusión, como su misma palabra lo indica, es la reunión en una misma persona de las dos calidades, de acreedor y de deudor. Se confunde en una persona tanto el acreedor como el deudor. Como yo soy deudor y acreedor de mí mismo, la obligación se extingue. ¿Cómo puede ocurrir esto? Y puede ocurrir ya sea por causas de muerte o por actos entre vivos. Lo más común es que sea por causa de muerte. Supóngase que usted es acreedora mía y yo fallezco y usted a su vez es heredera mía. Entonces usted pasa por vía de sucesión hereditaria a ser acreedora y deudora de sí misma. De tal manera la obligación se extingue. Lo mismo si usted resultara heredera del acreedor y del deudor. Entonces, como usted es heredera de las dos personas de esa obligación que se reúnen en su propia persona, la obligación se extingue. Tan simple es el tema de la confusión que el código le dedica solo 2 artículos, el 931 y el 932. 931 dice la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. El 932 dice la obligación queda extinguida, total o parcialmente, en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión. ¿Está? El otro medio de extinción de obligaciones que menciona el código es la novación. La novación está legislada a partir del artículo 933. El 933 define la novación como la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Es decir, hay novación entonces cuando una obligación se extingue porque es reemplazada por una nueva obligación por la creación de una nueva obligación que la reemplaza a la anterior. ¿Qué sé yo? Si usted es inquilina de un departamento que yo le alquilo, y en determinado momento usted me compra ese departamento. Entonces, la obligación de dar sumas de dinero en concepto de pago del alquiler mensual se extingue por la creación de la obligación de dar sumas de dinero en concepto del saldo de precio, por la compraventa. Ahí tenemos un ejemplo de novación.
Es importante para que haya novación lo que se denomina el animus novandi. El animus novandi es la voluntad de novar. Es decir, ambas partes, acreedor y deudor, tienen que tener la voluntad de que la nueva obligación reemplace a la anterior. ¿Está? Y la novación se puede dar por dos circunstancias, o existen dos clases de novación. La novación subjetiva, que es por cambio de sujetos, ya sea por cambio del deudor o por cambio del acreedor, y en ambos casos se exige la conformidad por este animus novandi de la otra, es decir, si es novación por cambio de acreedor, se exige la conformidad del deudor. Si es novación por cambio de deudor, se exige la conformidad del acreedor. O la novación puede ser objetiva, que es, la novación se produce por el cambio de la prestación, por ejemplo, una obligación de dar que se convierte en una obligación de hacer, o por cambio de causa, que es el ejemplo que yo le daba hace un rato. La obligación sigue siendo la misma, la naturaleza de la obligación sigue siendo la misma, dar sumas de dinero, pero la causa de esa entrega del dinero cambió. Antes, recuerda, era el contrato de locación y ahora fue reemplazada por el contrato de compraventa. Este código crea, y esto es una innovación de del nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 941, la novación legal. Ahora hay una novación que puede darse por voluntad de la ley, no por convenio de partes. Dice el 941, las disposiciones de esta sección se aplican supletoriamente cuando la novación se produce por disposición de la ley. Es decir, puede existir una ley que determine la novación de determinadas obligaciones. Hay un ejemplo en la ley de concursos y quiebras, ya les digo, el artículo 55 de la ley de concursos y quiebras, la ley 24.522, dispone que el acuerdo homologado por el juez importa la novación de todas las obligaciones que existían entre el deudor concursado y los acreedores. Todas esas obligaciones se extinguen y han sido reemplazadas por las nuevas obligaciones que surgen a partir del acuerdo hecho entre la masa de acreedores y el deudor concursado y que fue homologado por el juez. Recuerda, artículo 55 de la ley 24.522, un ejemplo de novación legal. El artículo 942 nos habla de la dación en pago. Dice 942, la obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada. Yo siempre he sostenido que la dación en pago, que es convenir con el acreedor en que reciba una prestación distinta de la que hemos convenido, es una sobreabundancia, está de más. ¿Por qué? Recordemos el principio que hemos estudiado de la identidad en el objeto del pago. El pago debe ser idéntico. ¿Qué significa? Lo que yo pago debe ser idéntico a lo que yo debo. No le puedo imponer al acreedor que reciba una prestación distinta de la convenida. Salvo que el acreedor acepte, decía el código. Eso no. O sea, si el acreedor acepta una prestación distinta, si se conviene con el deudor en que va a aceptar una prestación distinta, no hay ningún inconveniente. Bueno, eso es lo que dice la dación en pago. Por lo tanto, usted saque del código estos dos artículos, el 942 y el 943, y el sistema queda exactamente igual. Por convenio de partes, el acreedor puede aceptar una prestación distinta de la que había convenido con el deudor. ¿Está? 944 en adelante regula lo que se denomina la renuncia y la remisión. Si bien están regulados de manera conjunta, son dos medios de extinción de obligaciones distintos. La renuncia sería una especie de género y la remisión es la especie.
La renuncia está definida en el artículo 944. Dice, toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio. ¿Qué es la renuncia entonces? La podemos definir como la abdicación de un derecho. Yo abdico a ejercer un derecho que me favorece. 2. La renuncia solo es operativa en derechos disponibles. Generalmente se dice en derechos renunciables. Yo no puedo renunciar a los derechos que están conferidos en vistas del orden público, sino que solo puedo renunciar a los derechos que están conferidos en vista de intereses particulares. Por eso no son renunciables los derechos de familia. Yo no puedo renunciar a los derechos que tengo, supóngase que yo fuera menor de edad, a los derechos que tengo de obtener los alimentos que son deudores mis padres. No son renunciables los derechos laborales. El empleado no puede renunciar al cobro de su salario, porque el salario del trabajador es de orden público. No son renunciables los derechos del consumidor, porque la ley de defensa del consumidor es una ley de orden público, de tal manera el consumidor no es operativa la renuncia que pueda hacer de los derechos que le confiere el sistema de la defensa del consumidor. Solo entonces se pueden renunciar los que se llaman derechos disponibles, los derechos que no afectan al orden público. Y la remisión de la deuda es una especie de renuncia que se refiere exclusivamente a los derechos patrimoniales, a los derechos creditorios. Es el perdón de la deuda. Está bien, le digo a mi deudora, no te voy a cobrar lo que vos me debés. Eso es remitir la deuda. La remisión puede ser total o parcial. Usted me debe 1000 y bueno, te perdono 500, págame solamente 500. Los acreedores viven haciendo remisión de deuda. Bueno, te perdono los intereses, pero págame el capital. Te perdono el tema de que me pagues todo ahora, págame en cuotas. Y esas son remisiones de deuda. En cambio, la renuncia, como vimos, puede ser respecto de derechos no patrimoniales. Por ejemplo, la renuncia que hace el acreedor a la solidaridad de sus deudores. Pensemos en una obligación solidaria, donde hay pluralidad de deudores. Solidaria, ¿qué significa? Que cada uno de los deudores cumple si paga la totalidad al acreedor. Es decir, el acreedor tiene el derecho a reclamar la totalidad a cualquiera de los deudores. Bueno, yo puedo renunciar a la solidaridad y aceptar dividir la deuda como si fuera simplemente mancomunada. O puedo renunciar a la solidaridad respecto de un deudor y reclamarle solo su parte en la deuda y mantener la solidaridad respecto de todos los demás, obviamente con deducción de la parte que me pagó el deudor respecto de que renuncié. Ahí esto no es una remisión de la deuda. Yo no le estoy perdonando la deuda, sino que estoy renunciando al derecho que me confiere de demandar a cualquiera por la totalidad. ¿Está? Y por último, el 955 nos legisla sobre la imposibilidad de cumplimiento, o que comúnmente se le denomina imposibilidad de pago, que es, esto lo vimos, si te recuerdo, cuando se analiza el caso fortuito, es decir, cuando la obligación se hace imposible por una causa extraordinaria, insuperable o imprevisible, y que no acarrea consecuencias negativas para el deudor. Dice el 955, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Ahora, si la prestación se hace imposible por culpa del deudor,
entonces ahí se produce una transformación de la obligación originaria en una obligación de pagar daños y perjuicios. Dice la segunda parte del 955, si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Acá tendríamos otro ejemplo de novación legal, ¿recuerdan? Acá es la misma ley, el artículo 955, que dice, se produjo la imposibilidad de cumplimiento por culpa del deudor, bueno, la obligación originaria se extingue, pero es reemplazada por la obligación de pagar los daños y perjuicios como consecuencia de la imputabilidad en el incumplimiento. ¿Está? Yo le decía hace un rato, la transacción que antes estaba legislada junto con los medios de extinción en general, ahora está legislada a partir del artículo 1641 como un contrato. Y dice el 1641, la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. La transacción, entonces, es el contrato mediante el cual las partes que tienen un conflicto, ya sea que ya hubiera iniciadose un juicio o aún no, tienen un conflicto, entonces se hacen concesiones recíprocas. ¿Qué son las concesiones recíprocas? Renuncias mutuas. Bueno, yo renuncio a algo de lo que te reclamo y vos renunciás a algo de lo que me estás reclamando. ¿En virtud de qué? En virtud de poner fin a este litigio y extinguir las obligaciones. Esto es la transacción. Digamos, en la transacción también existen dos obligaciones, así como existen, digamos, donde ambos son acreedores y deudores por derecho propio, pero se diferencia de la compensación en que la compensación produce la extinción de las obligaciones. En cambio, en la transacción se va a producir la extinción de las obligaciones, pero ambas partes tienen que renunciar a algo de lo que pretenden. No importa que las renuncias que hagan las partes sean equivalentes. Yo puedo renunciar al 90% de lo que reclamo y usted puede renunciar al 10% de lo que me reclama. O ambos podemos renunciar al 50%. Eso no importa, eso será motivo de convenio. Pero lo que importa es que ambas partes renuncien a algo, en función de llegar a una extinción de las obligaciones que hasta ese momento eran dudosas o ya eran litigiosas, es decir, cuando ya había un juicio iniciado. ¿Está? Bueno, esto era más o menos la información que yo quería darles, sucinta del tema de la extinción de las obligaciones, y en la plataforma nosotros hemos subido una serie de clases, una clase por cada uno de estos medios. Bueno, me quedaba el último, que es la prescripción. La prescripción, vamos a decir dos palabras de prescripción, que está ya al final del código, los artículos 2532 en adelante, que podríamos definir a la prescripción como la extinción de una obligación o el nacimiento de un derecho por el transcurso del tiempo. Esta definición abarca las dos clases de prescripción que existen. La que a nosotros más nos interesa, que es la prescripción liberatoria, que es cuando una obligación se extingue por el transcurso del tiempo y la inacción de su titular, y lo que se denomina la prescripción adquisitiva o usucapión, que es por la posesión pacífica, continuada e ininterrumpida respecto de un bien determinado, de una cosa determinada, por el transcurso del tiempo yo me hago propietario de ese bien. Que puede ser una prescripción larga, que son 20 años para bienes inmuebles, si no hay justo título ni hay buena fe, o una prescripción corta para bienes inmuebles que es de 10 años, cuando hay buena fe y justo título. Es decir,
usted se va de su casa y yo me meto en su casa y estoy ahí adentro durante 20 años sin que usted me reclame nada, y así tiene que haber posesión continua, pacífica, ininterrumpida. A los 20 años usted perdió la propiedad y yo me quedé con su casa. Eso ustedes lo van a ver en derechos reales dentro de un par de civiles. Hoy nos interesa a nosotros la prescripción liberatoria, que es, si el acreedor no exige, como necesariamente, como decía yo al principio de la clase, necesariamente las obligaciones se tienen que extinguir. Si el acreedor durante un cierto tiempo no exige el cumplimiento de la obligación, entonces el transcurso del tiempo hace que la obligación se extinga. ¿Por qué? Por prescripción liberatoria. El deudor se libera del cumplimiento de esa obligación. Tienen que darse los requisitos que están establecidos en los artículos 25, 32 y siguientes. Hay situaciones que detienen el curso de la prescripción y que se denomina suspensión o interrupción. La diferencia entre suspensión e interrupción, buenas noches, señor Jesús Nazareno. La diferencia entre interrupción y prescripción es que la suspensión del curso de la prescripción significa que por un hecho sobreviniente la prescripción se detiene. Pero una vez que cesan los efectos de ese hecho, la prescripción continúa su curso desde el momento en que se suspendió. Es decir, se aprovecha el tiempo que ya transcurrió, al cual se le sumará el que nuevamente vaya a transcurrir. Buenas noches, señor Jesús Nazareno. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? No me escucho. Bueno, no importa. Ya estamos terminando igual. En cambio, la interrupción, la causa que interrumpe el curso de la prescripción, hace que el tiempo que ya transcurrió se elimine y se empieza a contar desde cero nuevamente. Son distintas las causas de suspensión de las causas de interrupción. La prescripción se interrumpe solo por 3 causas: por la promoción de la demanda judicial, por el sometimiento de la cuestión a árbitros o amigables componedores y por el reconocimiento de la obligación. Las causas de suspensión son el matrimonio entre el acreedor y el deudor, la patria potestad, o ahora sería la responsabilidad parental que exista entre determinados parientes por consanguinidad, la interpelación fehaciente, es decir, si el acreedor interpela, exige el cumplimiento de la obligación, produce la suspensión por un plazo determinado. ¿Está? Y creo que hay 2 o 3, si mal no recuerdo, o 2 más que las ven desde el código. ¿Está más o menos claro, Gabriela? No le pregunto, Jesús, si está más o menos claro para usted, porque usted recién arranca y no debe entender nada de lo que estamos hablando. No lo voy a repetir lo que he dicho. Como siempre, bueno, muy clarito. Por eso no me quiero perder ni una clase yo. Bueno, te agradezco. Bueno, pero ahora se viene entendiendo bien. Bueno, Macanudo es un genio usted entonces. Bueno, fíjense entonces todos estos medios de extinción que están sucesivamente en las clases que les hemos subido a la plataforma, y cualquier duda, bueno, como siempre en la próxima clase la evacuamos. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, hasta el lunes que viene. Hasta luego.